¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les saludamos en charlas al calor del café. ¿Cómo estás, Quique? Querida Verito, muy bien. La gente no sabe exactamente en qué horarios grabamos, pero hoy estamos en un horario diferente, así que la luz nos va a dar de una forma diferente. Si ya es un horario para no tanto café, pues, ya se antoja algo más fuerte, pero de todos modos salud. Y ahorita platicamos sobre las bebidas del día. Ya nuestra invitada está súper armada también. Antes un poco de plática, bueno, les invitamos a escucharnos cada 15 días con una entrevista sobre temas y sobre historias, ¿no? Tuvimos la semana pasada la historia de Luisa Riva Palacio, que tiene su emprendimiento cultural, que es una academia de danza. Y bueno, cada 15 días vamos cambiando. Y pues hoy justamente hablamos de temas que tienen que ver con la voz, la locución, el doblaje y la inteligencia artificial. Así que bueno, antes de iniciar, solo decirles que nos escriban, nos hagan sus comentarios, en Instagram, en TikTok, en Substack, en todas las redes excepto Facebook, en @charlas al calor del café. Iniciamos. Enrique Figueroa y Verónica Orihuela les damos la bienvenida a Charlas al calor del café. Charlas al calor del café. ¿Y si alguien pudiera usar tu voz sin preguntarte? Si con ella pudieran decir cosas que tú jamás dirías, ¿en qué momento la herramienta se convierte en reemplazo? La inteligencia artificial ya no solo escribe textos o genera imágenes, hoy también puede clonar voces con solo unos segundos de audio. Se estima que en menos de un minuto de grabación, un sistema puede replicar una voz con alta precisión. Y el mercado global de voz sintética crece a doble dígito cada año. En México, actores y locutores de doblaje ya están denunciando el uso de sus voces sin consentimiento ni pago en un terreno donde la ley aún no alcanza a la tecnología. Ahora la pregunta no es si va a pasar o qué va a pasar, más bien es cómo le vamos a hacer al respecto, porque ya está aquí. Y hoy, para hablar de esto, justo nos acompaña Josmith Ramírez, actriz de doblaje con más de 20 años de trayectoria, voz de personajes como Pepper Potts del universo de Iron Man o Penélope García de la serie Criminal Minds, pero también es una de las voces que hoy está poniendo sobre la mesa un debate urgente, la inteligencia artificial y el futuro del doblaje. Y una pregunta incómoda, ¿qué pasa cuando alguien puede explotar el uso de tu voz sin tu consentimiento? Bienvenida a charlas de Al calor del café, Smith. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación para dimensionar la situación con la IA y la voz humana. Vamos a ir entrando paso a paso. Bienvenida y salud. Muchas gracias, Vero, Enrique, encantada de estar aquí, de poder platicar, compartir con la audiencia. Creo que es muy importante lo que acaban de mencionar, este preámbulo, para que todos en conjunto reflexionemos, porque no solamente quienes nos dedicamos a trabajar con nuestra voz estamos viendo vulnerados nuestros derechos, el público en general, porque no hemos tomado conciencia sobre justamente el uso indebido que se puede hacer a nuestra imagen, a nuestra voz, tan delicado como si utilizara nuestras huellas digitales, nuestro iris, ¿no? Y no sabemos de pronto qué uso le puedan dar, ¿no? En una de esas resulta que ahora somos extorsionadores o líderes de algún cártel, ¿no? O estamos pidiendo rescate o dinero y ¿cómo lo compruebas? Es tan difícil, esa tecnología ha avanzado tanto que es muy complicado de pronto dimensionar qué es real y qué no. John Smith, cuando hablamos de doblaje, muchas veces pensamos solo que es prestar la voz, pero ¿qué es realmente lo que haces cuando interpretas a un personaje para hablar desde el principio y desde tu labor profesional? Bueno, pues, ¿qué hago? Hago una labor social, porque al final del día es prestarle la voz para que alguien que a lo mejor no entiende ese idioma pueda involucrarse de lleno en la serie, en la película, en la caricatura, ¿no? Y no es solamente prestar la voz, es entender el personaje, es entender la historia, es
darle vida tal cual al trabajo que ya se hizo previamente con el actor o con la animación, para que el público lo pueda disfrutar como si fuera en nuestro idioma natal. Se hable el que se hable, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo del actor de doblaje, es reinterpretar también con nuestro propio sello, ponerle ese toque tropical, porque al final del día, pues no solamente se trata de doblar, de hacer una traducción, ¿no? Se trata de ponerle ese ritmo, incluso cambiar estas palabras para que sea mucho más cercano, mucho más íntimo, y familiarizarnos con esa forma en la que hablamos, en la que nos espejamos, en la que escuchamos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos los actores de voz. Sí, que a veces se nos olvida mucho precisamente esa profesión, es actor de doblaje, ¿no? Es un Ujú. actor, alguien que está interpretando, ¿no? Y justamente como actriz de doblaje, ¿qué decisiones tomas que el público, ya mencionaste algunas, pues a veces no percibe y también, digo, imagino, depende del tipo de proyecto, pues tendrás alguna libertad también de acuerdo al director y demás, como sucede inclusive también en las películas con los actores. Claro, pues mira, mucho depende de la libertad que te dé la empresa y que te dé el director. Claro, como actor vas entendiendo a tu personaje. Por ejemplo, García de Criminal Minds. Tengo 18 años doblándola. He crecido con la actriz, he crecido con el personaje. Entonces entiendo perfecto dónde va a meter la broma, dónde se acelera, dónde hace pausas, qué palabras recurrentes usa desde hace varias temporadas, y a lo mejor si van cambiando de director, que no está tan familiarizado con el personaje, con la historia, pues yo sí, ¿no? Entonces, tenemos esta libertad para decir: "Oye, ¿qué te parece si en lugar de esto ponemos esto que creo que le va mejor?". No solamente por la personalidad del personaje, sino para que quede prácticamente en labios, que eso es lo que queremos, que el sync mache, que no te des cuenta que está doblado, ¿no? Porque ustedes también como espectadores, ¿se dan cuenta cuando eh, termina de hablar y todavía se escucha como un par de segundos que sigue hablando, o ya dejaste de escuchar y todavía se ve que que la boca se está moviendo? Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente eso, empatar de tal forma que el público no lo sienta. Y es un buen doblaje cuando no te das cuenta, cuando las voces machan tan bien con el físico. Digo, en mi caso es muy curioso porque yo la mayoría de las actrices que doblo son rubias, ¿no? Nada más lejano que yo, pero me dice incluso un director: "Jots, es que deberías poner en tus demos y tengo voz de rubia", ¿no? Eh, pero bueno, nos damos cuenta que cuando es un buen doblaje, ni siquiera lo percibes, ¿no es cierto? Se te olvida que ese actor habla en otro idioma, porque está tan bien hecho, tan bien sincronizado, tan bien llevado, tan bien calculado, tan bien regulado, tan bien interpretado, que no lo notas. Y esa es nuestra labor, que el público no se dé cuenta, que quede en sync, pero que las voces vayan, que tú ves a Verónica y digas: "Ah, qué bien le va esa voz", ¿no? Incluso, no sé si a ustedes les habrá pasado que ves gente, o no sé, por ejemplo, hombres muy pequeñitos, muy menuditos, y hablan y tienen un vozarrón, y como que esa voz no le va, ¿no? Lo mismo pasa en el cast con los actores de doblaje, o sea, esa voz que mache con el físico. Sí. Oye, Incluso con con el mismo actor, ¿no? perdón que me meta en esta parte, pero no estaba planeado, pero sí voy a meter mi cuchara porque es la clásica de, ¿te acuerdas cuando no conocías a los locutores de radio, no? Y y entonces cuando los conocías decías: "Oh, no", ¿no? Me acuerdo que Martín Oh, Hernández decepción. tenía un promo de eso en WFM. Sí, claro. Tenía un promo de: "Tú eres Martín Hernández". "Ay, qué horror". "No, muchachos, no", porque tiene un vozarrón. Martín Hernández: "No, muchachos, soy yo". No, era buenísimo, pero sí es un tema ese, totalmente. Totalmente, ¿no? No te macha esa voz así sensual, erótica, cachonda, y lo ves y dices: "Oh, mi Dios", ¿no? Y ahora también para la gente que nos está viendo, invitamos a la gente que nos vea en YouTube y en Spotify, que son los canales en los que nos pueden ver. Es muy apreciable verte moverte,
¿no? O sea, estás hablando y estás moviéndote constantemente, que imagino también sucede justamente cuando estás grabando. ¿Qué hay de eso en tu personaje que pasa por lo físico, por lo corporal, Dios mío? Porque lo vemos también mucho cuando vemos los detrás de cámaras, ¿no? De doblaje. Pues es que, Enrique, hablamos con todo el cuerpo, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, estoy, estoy muy enojada. Ay, estoy profundamente enamorada. Todo tu cuerpo se expresa, te sale por los poros, te mueves, te entusiasmas. Y si tu personaje está en acción, pues no estás así, ¿no? Incluso, fíjense que hablando de esto, de la corporalidad, yo fui una Power Ranger de la última temporada. Y yo siempre seguía a mi personaje, ¿no? Ninja Storm. Y claro, le daba la le pegaba al micrófono hasta que decidieron cambiarnos de sala, cortesía de Yodsmith, porque era un estudio tan chiquito que yo me sentía como apretada y yo tenía que seguirla, ¿no? Ninja Storm, Ranger Form. Y era así como, Ninja Storm. O sea, me sentía hasta que dijeron, vamos a cambiarlos de sala. Todos se van a la otra sala porque la compañera necesita espacio. Entonces, bueno, yo creo que todo depende de cada actor, ¿no? Hay unos que son más contenidos, a lo mejor que eso, que su corporalidad la manejan de otra manera, ¿no? Yo hablo con todo el cuerpo, yo hablo con la cara, yo gesticulo, yo me muevo, yo estoy de pie, ¿no? Me acerco al micro, me alejo, a veces me salgo un poquito de eje si es necesario, pero hablo con todo el cuerpo, como hablamos, y tú estás interpretando a alguien y lo vas siguiendo, ¿no? También con esa corporalidad, con esos movimientos, con esa cadencia, porque la voz la acompaña. Y ahí le estás dando un punto clave a esto. De hecho, cuando empezaste a hablar así sin moverte, pues sonabas a una máquina, ¿no? ¿Qué dirías que nunca podría replicar una máquina de lo que tú haces? ¿Qué diría? Pues que entiendo y que siento lo que estoy diciendo. La inteligencia artificial puede ser impecable, puede tener una dicción espectacular, pero nunca va a entender lo que está interpretando, lo que está leyendo. Por ejemplo, en los audiolibros, ¿no es cierto? Eh, como narrador, pues estás conectado con la historia y te tropiezas y suspiras y lloras y te detienes y reflexionas. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo un libro de Lidia Cacho, estoy narrando un libro de Lidia Cacho, hermoso, se llama Un halcón bajo mi ventana, y es la historia de un adolescente, ¿no? Que está viviendo el 68 y cómo su madre es militante y cómo se conecta con otras mujeres que también están en estas consignas, en esta lucha. Y mi ingeniera y yo de pronto reflexionamos, nos paramos, digo, wow, no, hombre, y citan a Elena Garro y a Elena Poniatowska, ¿no? Y a otras intelectuales, a otras mujeres de la época y qué estaba pasando, y te paras y reflexionas y cuentas, y el personaje como adolescente tiene otros tonos, y susurra, y se emociona, y grita, y hace berrinche, y creo que sí, la inteligencia artificial cada vez lo está haciendo mejor, eso es verdad, cada vez está más y mejor entrenada, pero nunca va a poder competir con nosotros, nunca. Y porque además tú sabes que te lo está diciendo una máquina o alguien que prestó su voz para ser clonada, porque eso es finalmente es la inteligencia artificial generativa, es meter la voz de Verónica, de Yotsme, de Claudia, de Patricia y a ver qué sale. O bien, sí, tu voz clonada, ¿no? La voz de Verónica, pero por más que sea tu voz, tú no lo dijiste en tiempo real. Tú Claro. no eres quien está en ese momento conectada con el texto, con la intención, con, con el momento, ¿no? Y eso se nota, creo que sí se va a notar, por más impecable que pueda ser la IA, ¿no? Por más hermoso, una voz espectacular, pues no, no es real. No tiene esto que nosotros tenemos de reír, de salivar, de llorar, de moquear cuando estás interpretando, ¿no? Es justo el tema de la IA, pues, se ha complicado, se ha ido complicando, no solo en este rubro, sino en varios. ¿Y en qué momento te diste cuenta que dejaba de ser una posibilidad y se convertía
pues, en algo que ya no era precisamente herramienta, sino una amenaza. ¿Cómo ha estado Mm. pasando esto? Pues está tremendo. Creo que las industrias creativas estamos pasando por un momento muy complicado, ¿no? Porque de por sí en este país el arte no tiene el valor que debería. Total, es un actor, total, es una obra de teatro. ¿Cómo por qué voy a pagar? O sea, la gente no quiere pagar, por ejemplo, para una experiencia cultural, porque es un intangible, ¿no? Por más espectacular que pueda ser, hay mucha gente que no le da el valor, que no dimensiona lo que implica invertir en entretenimiento, en cultura, y creo que justo lo que les decía, las industrias creativas, pues somos las que estamos ahorita padeciéndolo más porque somos sacrificables, porque nos pueden sustituir, ¿no? Y una compañera, locutora, narradora, actriz de doblaje, Desiree Hernández, eh, ella fue, creo que, de las primeras que empezó a apuntar y a decir, ojo con la inteligencia artificial. O sea, va más allá de lo que suponemos. Va a empezar a hacer labores y trabajos donde la idea es optimizar recursos, ¿no? Y ella, como presidente de AMELOC, de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, a la cual también tengo el gusto de pertenecer, pues venía hablando de esto, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con la regulación? Porque estamos a merced de que nos clonen, de que nos desplacen, de que se precarice aún más nuestro trabajo. Y esto vino a evidenciar un montón de cosas que no se habían hablado desde hace mucho en nuestro sector, desde tiempos de pago, el costo de nuestro trabajo, tanta disparidad si perteneces a la ANDA o no, cómo se trabaja en otros estados. Por ejemplo, yo ya no vivo en Ciudad de México, yo vivo en Cuernavaca. Y hay un talento impresionante aquí en Cuerna, ¿no? Espléndidas voces, espléndidos actores de doblaje y cobran mucho menos de lo que se cobra en Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahora no solamente estamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Porque hay mucho talento, sino con inteligencia artificial o incluso con otros colegas o con otros mercados que cobran mucho menos, ¿no? Claro. O sea, hay un talento también impresionante en América Latina que se ha neutralizado y que viene al país y no está mal, no lo veo mal, finalmente también enriquecen, pero también, pues, estamos compitiendo con ellos y nosotros, pues, no tenemos en su totalidad las puertas abiertas en otros mercados, porque además hasta económicamente no nos conviene. George Smith, ¿cómo es que ocurre este tema de la clonación? Para quien no está tan cercano al tema, que ya deberíamos estar todos, porque justo hace rato decías, pues ya cualquiera te clona la voz, ¿no? Y ya eres cualquier personaje o cualquier criminal o lo que sea. Y hace rato veía yo un video en Instagram de cómo evitar que te extorsionen, tener claves con tu familia, o sea, cosas que de verdad nos sobrepasan, ¿no? El tener claves con tu familia para identificar, pues, que realmente si te habla tu hija, tu hermano, tu quien sea, sea la persona. ¿Cómo ocurre esta cuestión de la clonación y cómo empezó a ocurrir en el caso de ustedes que se dedican, pues, profesionalmente al uso de la voz? Mira, exactamente no podría decirte, Verónica, cómo funciona, pero sí les puedo compartir cómo fue la experiencia de algunos compañeros, ¿no? En estos programas, en estas plataformas, en estos modelos de alimentación de voces sintéticas, pues lo que hacían algunos, y de hecho está ocurriendo con algunos compañeros que sin saber firmaron contratos cediendo su voz para que se pudieran alimentar estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En muchas ocasiones, la inteligencia artificial generativa, como les decía, toman la voz de Verónica, de Yotsmith, de Ana, de Enrique, y hacen una mezcolanza y sale una voz. Son voces sintéticas, no son voces que nacen de la nada, son voces que están alimentadas por una voz real. Y en otro de los casos, pues está clonada tal cual. Toman
todos los rasgos y el perfil de la voz de Verónica, ¿no? Sus agudos, sus graves, sus cadencias, sus silencios, sus tonos, para tratar de replicarlo. Y ahorita que hay tantos modelos que están ofreciéndose incluso en el mercado, ¿no? De, oye, pues sube media hora y te pagamos $250 y cedes el uso de tu voz a perpetuidad, lo que dure la perpetuidad, ¿no? O sea, pero ya no vas a poder usar tu voz en 5, 10, 15 o 20 años. Y a compañeros eso fue lo que les pasó, ¿no? Que los llamaron supuestamente para hacer una prueba de audiolibro, empezaron a grabar, eh, les parecía raro que eran textos que no, como que no estaban conectados, ¿no? Uno entre otro, firmaron y de pronto se empezaron a escuchar. Y claro, cuando reclamaron, dijeron, pues tú firmaste, aquí Uf, está, tú cediste los derechos. Entonces, ¿cómo reclamas? Y justamente parte de lo que hemos estado pidiendo es que estas empresas tengan un domicilio fiscal en México. Porque ¿dónde reclamas? Tiene que ser bajo las leyes mexicanas que podamos poner una denuncia, porque si no, estamos a merced de quién sabe quién. ¿Dónde vamos a demandar? ¿En Manila? ¿En Tailandia? ¿En China? ¿En dónde? claro. Entonces, mira, yo no soy ninguna experta, de ninguna manera me he estado tratando de familiarizar, porque creo que esto ya nos rebasó. Como siempre, pues vamos un paso atrás de la tecnología y no estamos entendiendo ni dimensionando cuál es el impacto en nuestro día a día, te dediques o no al trabajo de la voz, seas o no locutor, actor de doblaje, modelo, cualquiera, un ciudadano de a pie, que sin querer o jugando de pronto dice, ay, pues voy a ver qué tal sueno hablando chino. Mm. Y ahí metes tu voz y puede ser muy divertido, pero no sabes lo que pueden hacer con tu voz. No sabes si la van a utilizar para hablarle a tu mamá y pedirle un rescate, o pongan en tu voz cosas que tú no dijiste, que no comulgas, y creo que no hemos tomado conciencia sobre eso, de meternos a estas plataformas, de prestar nuestra imagen. No sabes qué van a hacer con ellas, ¿no? Hemos visto ahora estos casos de gente que la ponen desnuda o en traje de baño. ¿Cómo? Sí, que también las redes sociales en las que se comparten, por ejemplo, esas imágenes no se hacen responsables. Ese es otro tema, Claro. pero regresando a este punto, hay algo aquí que leía, que es que hace un par de días se aprobó una ley para asegurarse, o no sé si eso lo asegure, que el uso de las voces en el doblaje sean de personas. ¿Cómo va todo este tema en México? Pues mira, afortunadamente hemos podido tener acercamientos, con la gente de Indautor, con algunos legisladores, justamente para poner sobre la mesa esto. Ya otros países van mucho más adelantados que nosotros para poder regular esto, para que en los contratos quede claro que si van a utilizar nuestra voz, sea con nuestro consentimiento y con la compensación económica correspondiente. Pero bueno, estamos viendo cuánto vale tu voz. ¿Quién le pone un número? ¿Y por cuánto tiempo? Y tuvimos hace un año un caso que se convirtió emblemático y que hizo que esto saliera a la luz y poder sumar a gente de otros gremios. No solamente nos manifestamos los artistas de la voz, también estuvieron con nosotros actores, modelos, músicos, traductores, a raíz de que salió una campaña del INE con la voz de un compañero, quien ya falleció, un espléndido actor, locutor de doblaje, y su esposa no recibió ninguna compensación. La voz de Pepe Labat estaba siendo utilizada para una campaña del INE. Y bueno, ahí se hizo evidente que entonces cualquiera puede utilizar tu voz porque está al aire, es del dominio público. Entonces,
Claro, ahora regular algo que apenas estamos descubriendo, pues ha sido muy complejo. También hace reflexionar y modificar todas las leyes del derecho de autor, porque hay que adaptarlas a estos nuevos tiempos. Ya no solamente estamos hablando de regalías, de una periodicidad o cuándo tendrían que pagarte nuevamente por la utilización de tu imagen, de tu interpretación, de tu música, de tu voz. Ahora poniendo estas cosas sobre la mesa, ¿cuándo se va a utilizar tu voz para alimentar un modelo de inteligencia artificial? ¿Y cómo tienen que ser entonces las condiciones si tú como intérprete, como artista de la voz, vas a ceder esos derechos? Entonces, bueno, pues ahí estamos entre abogados, representantes de los gremios, el Instituto de Derechos de Autor, tratando de entender y de desmenuzar. Ya se pasó ahora a la Cámara de Diputados, se consiguieron algunas cosas, otras yo creo que en el camino se irán perfeccionando porque pues esto creo que está avanzando más rápido de lo que realmente estamos dimensionando, ¿no es cierto? O sea, cuando escuchamos inteligencia artificial, bueno, yo lo pensaba como en ciertos sectores o el famoso, es una herramienta, pero nadie está pensando, y yo siempre lo pongo sobre la mesa, en esto que nos va a impactar económica y socialmente, en el desplazamiento laboral, en la precarización de nuestros trabajos, y no solamente el mío. O sea, yo he encontrado gente que me ha dicho, Jotsmith, pues reinvéntate. Sí, yo muchos años me dediqué a hacer prensa y relaciones públicas para cine, ¿no es cierto? Ahí nos conocimos, ¿no, Enrique? Es correcto, en Morelia. En Morelia, yo era la jefa de prensa del Festival de Cine de Morelia, estuve en otros festivales, soy maestra de yoga, digamos que tengo otras herramientas también para subsistir, pero tengo muchos compañeros que llevan 30, 40, 45 años siendo artistas de la voz y les dices, pues reinvéntate. No todos tienen las habilidades, los ingresos, el presupuesto, la iniciativa, los recursos de todo tipo, como para decir, claro, voy a emprender. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Por lo menos yo me lo pregunto, bueno, ¿y cómo se hace? ¿No? O sea, ¿a dónde voy? ¿Quién, sí, de verdad, me van a dar un préstamo a mi edad? No sé hacer un plan de negocios, no entendería hacia dónde tendría que apuntar. Y nuestro trabajo, pues no solamente tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Sino con esta parte de nuestra identidad, de levantarnos todos los días, de saber que nuestro trabajo abona, que nuestro trabajo es importante. A lo mejor no somos médicos, a lo mejor mi trabajo no salva vidas, pero yo sé que mi trabajo ha acompañado a mucha gente. Y lo veo y lo sé y me siento muy afortunada de ser parte de la historia de mucha gente, de su infancia, porque me escucharon en una caricatura, porque de pronto escucharon una frase que dije y en ese momento les impactó. Entonces, creo que hay que poner también sobre la mesa esto, ¿qué va a pasar con tanta gente que va a tener que migrar a otros rubros? En lo que nos acomodamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto económico, el impacto social, el impacto emocional? Cuando te des cuenta que tu trabajo ya no es relevante, porque alguien lo puede hacer. Cuando dejas de formar parte de esa cadena, porque detrás de mí hay ingenieros, hay traductores, en un estudio está la señora que hace la limpieza, la recepcionista. Somos una cadena, hablando en particular de mi trabajo. Ya nos adentraremos en las acciones que se han tomado a partir de lo que ustedes, empezaron haciendo, alzando la voz, Smith. Pero mira, la otra vez hace unos meses, estaba buscando con mucho ánimo el nuevo avance de la más reciente película de Avatar, de James Cameron, y yo siempre los quiero ver en su idioma original, o sea, me gusta, y de repente lo pongo, y en el canal lo empecé a escuchar en español, Ajá. pero dije, caray, pero pues si puse la versión, o sea, no era la distribuidora de Latinoamérica, ¿no? Y de repente dije, no, pues sí estoy en el canal, pero ¿qué pasa? Porque se escucha en español. Y no solamente se escuchaba en español, sino que se escuchaba horrible. O sea, no solamente por el doblaje, sino porque la calidad del audio había bajado. Y yo decía,
esto está raro. Y entonces vi las opciones de YouTube y encontré que ya, así como los subtítulos, pues desde hace varios años están disponibles, ya se puede doblar en YouTube. Y dije, oh Dios, qué cosa tan horrible, porque pues ya lo tengo por default, ¿no? No he tenido el tiempo para quitarlo porque todavía luego veo algunos videos y los encuentro así. Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque ya está sucediendo y justamente a eso voy. ¿Cómo ha afectado pues ya al gremio, ¿no? Al trabajo, a los ingresos, a esa estabilidad que bien comentas? Pues mira, a mí ya en varias ocasiones, uno, me tocó regrabar algo que habían hecho con inteligencia artificial y no les gustó. Y al final les dije, ya ven, trabajaron el doble. Eh, no, es que le faltó intención. Pues sí, obvio, obvio, obvio. Todavía no tiene este alcance, porque si tú quieres un video emotivo, hablarle a mamás, necesitas a alguien que entienda lo que está leyendo, o sea, alguien que conecte. Ya me tocó eso por un lado. Y por el otro, pues sí, ha habido gente que me dice, Jots, pues tengo esto de presupuesto, si quieres, porque si no, pues te suplo con IA. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en publicidad, los locutores grabábamos las maquetas, las copias de trabajo, previas a ya la autorización y aprobación del texto final, ¿no? De la campaña. Ya lo están haciendo con inteligencia artificial, ya no están llamando a locutores. Sí, probablemente la campaña ya salga con la voz de un locutor, pero mientras tanto, esa parte, ese proceso del trabajo, ya lo están haciendo con IA. Y claro, yo creo que ha habido muchos que están abusando justamente de eso para tratar de amedrentarnos, para tratar de bajar nuestros presupuestos, pero pues al final yo creo que también va a ser una decisión de la audiencia, del público, que pueda reclamar que que esos contenidos estén al aire y la gente lo esté consumiendo. Pero aquí lo triste es que estas nuevas generaciones se están acostumbrando a las voces sintéticas. No vayamos muy lejos, a la voz de TikTok, Claro. que es Sí, espantosa. Pero los chicos, pues, ya crecieron con ello, o sea, es una plataforma que tiene un target muy muy específico y ahora, pues sí, los jóvenes, la gente más, sí, más joven está creciendo con estas voces, creyendo que así hablamos. sí. Bueno, eso me lleva a repensar algo, aparte de lo que mencionas. Yo siempre pienso mal, ¿no? Está Y este dicho, ¿no? De acertarás, piensa y mal y aciertas. acertarás, ¿no? Pues estamos justamente en un proceso de deshumanización, ¿no? En el que con todas estas cosas nos están tratando de hacernos sentir menos humanos, ¿no? Y eso pues tiene un razonamiento, ¿no? Que tengamos menos empatía, menos pues sí, menos conexión y que vivamos más con lo artificial, ¿no? Em, Se va a parar, digo ya ahorita Vero entrará en esa parte, pero estamos todavía frente a una sustitución silenciosa de eso, o sea, esto que te digo de YouTube pues está ahí presente y no sé si se vaya a quitar, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Pues no lo sé, Enrique. La verdad es que sí, yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Yo no quisiera satanizar a la IA, ¿no? Sería absurdo pensar que nos vamos a enfrentar a este monstruo con resorteras cuando es un megatanque, ¿no es cierto? Mm. Más bien tratar de ver cómo podemos abrazar esta tecnología a nuestro trabajo, siendo muy conscientes, muy responsables, éticos. Desafortunadamente, lo que puede representar para algunos la ética no necesariamente sea lo mismo para nosotros. Y que la gente se empiece a acostumbrar a esto, pues naturalmente va a pasar, tristemente, hasta que no haya una postura muy clara del público, de las empresas, de la gente en general ante esto, porque, por ejemplo, utilizan inteligencia artificial para bajar recursos, pero ¿tú estás pagando menos por eso? No, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si en una plataforma de audiolibros,
los libros que estás escuchando, esas narraciones se están haciendo con inteligencia artificial, tú sigues pagando lo mismo. ¿No deberían haber un ajuste económico en eso? Porque, pues, se supone que ellos están ganando más, se están ahorrando al narrador, se están ahorrando a todo el proceso, al estudio, al narrador, todo lo que implica cuando grabas un audiolibro. Yo no lo estoy viendo, ¿ustedes? No, 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 obviamente. Entonces, bueno, mira, realmente no lo sé, creo que sí estamos ante una revolución. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé. Creo que mucha gente está engolosinada con el tema de la inteligencia artificial. Creo que mucha gente se está volviendo más huevona también, perdón que lo diga así, porque ya hasta para ¿qué voy a desayunar? Preguntan a Qué ChatGPT, horror. no, a Gemini, o sea, como dice mi hijo: "Mamá, tenemos cerebro, hay que usarlo", pero Yo he por visto supuesto. conversaciones que se hacen con inteligencia artificial, o sea, respóndele a esta persona, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Claro, o sea, y cada vez nos hemos vuelto más holgazanes hasta, bueno, hasta para las cosas más elementales. No queremos pensar, no queremos trabajar, no queremos movernos. Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué te digo? A mí me parece que, pues sí, no podemos satanizarla, más bien ver de qué manera la vamos a adaptar a nuestra vida, a nuestros procesos de trabajo. Pero la gente, mientras le dé más valor a eso, no se da cuenta que no solamente se están perdiendo ciertos empleos, van por todos, por todos. Sí, hay un tema ahí, yo creo que de ajuste humano, por decirlo así, en el que tendríamos, y hay filósofos que tocan el tema, ¿no? En el que tendríamos que plantearnos cómo vamos a ser humanos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Porque justo esta pregunta que te hacía aquí, que si había una sustitución silenciosa, pues una cuestión que habría que plantearse de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Qué vamos a sustituir o cómo vamos a convivir? Y la otra es que además hay algo que se asoma en esto y en lo que nos dices, que es la voz como derecho. eh, que está bueno saber qué significa eso, ¿no? Que tengas el derecho a usarla, que tengas el derecho a trabajar con ella. Y sobre todo, si la voz está legalmente en México protegida y qué vacíos permiten estos abusos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta parte de la voz y específicamente, ya olvídate del doblaje en el cine, en general, los locutores de radio, etcétera, todo lo que hemos mencionado? Pues yo creo que ¿Cómo se ve todos, en ¿no, Vero? México? Todos Yo aquellos que creo que utilizamos la todos. O voz, sea, que hablamos, punto, hasta por teléfono, ¿no? Entonces, estas leyes no son solamente para la protección de unos cuantos, es para el ciudadano de a pie. Tu voz es como tu huella digital. Tu imagen es tuya, te pertenece. Entonces, ahora en las redes estamos tan expuestos, subimos indiscriminadamente videos, fotos. Tenemos derecho a saber eh, cómo la van a utilizar, qué uso le van a dar. Es parte, insisto, de nuestra personalidad y tendría que estar legislada para la protección de todos, porque como lo mencioné al inicio de esta charla, o sea, tú no sabes si de pronto tu voz va a ser utilizada para delinquir. claro. Ahora ya tenemos que tener, sí, estas palabras clave, estos códigos con tu familia, porque ya pasaron estas reuniones en Zoom donde de pronto, ya saben, aparecía gente que no era y que se prestó para fraudes. Entonces, bueno, me parece que cada vez tendrá que haber más candados justamente para nuestra protección y nuestra seguridad. Y ojalá, y yo celebro mucho que en México nuestros legisladores, quienes toman estas decisiones, estén abiertos, sensibilizados, pero sobre todo informados, porque si ya hay otros países que nos llevan varios años hablando del tema, es porque esto es serio. Esto no es una broma, va más allá de un meme o, insisto, de, ay, a ver cómo me veo con los ojos azules o a ver cómo me oigo hablando mandarín.
No, esto va más allá de esto, se están vulnerando nuestros derechos. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque no sabemos en manos de quién va a caer, ni qué tipo, insisto, de utilidad le van a dar. Es muy importante que todos seamos muy conscientes y muy responsables también, como cualquier ciudadano que cede sus derechos en las plataformas. Lo que pasa es que no leemos. A todo ya Exacto. le das okey, sí, acepto, acepto, ya, 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 ¿no? Ya déjame subir mi foto, ya déjame conectar con no sé quién. Y no sabemos realmente qué dice esa letra chiquita, porque es incomprensible además. Sí, la Así flojera, ¿no? Ahí está el tema da de la flojera flojera. y hay que tomarse el tiempo para revisar. Nosotros como actores de doblaje, y siempre estamos invitando a los compañeros a que lean los contratos. Claro, todos queremos trabajar, todos queremos escucharnos en una serie, en una película, pero hoy más que nunca tenemos que tomarnos el tiempo para leer los contratos, para entender qué estamos firmando, para saber en dónde y cómo van a utilizar nuestra voz, si estamos de acuerdo o no, si se nos va a pagar o no, si es legal o no. Esto nos obliga también a reflexionar mucho más sobre esto, que no es dominio público. Tu voz no es del dominio público, Enrique. Vero, que tengan un podcast, eso no significa que alguien pueda llegar y tomar la voz de Enrique Claro. para utilizarla para algo. No, Esa era la siguiente pregunta, contundente. ¿Quién es dueño de tu voz? tú. Así de simple. Y sí es importante, digo, lo entendemos los 3 porque, pues, llevamos años dedicándonos a esto, pero sí es bien importante, acabas de mencionar hace rato las nuevas generaciones, en todos sentidos, ¿no? En el sentido de el derecho que tiene a su voz, en el sentido de la identidad que da la voz, en el sentido de la propiedad intelectual. Es decir, todo esto implica una educación que en este momento nos es ajena. Eso es real, ¿no? Cuando en otros países se habla ya definitivamente de incluso sacar pues, de la producción audiovisual esa parte, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo que también, pues, pasa por la parte de convivir, lo que decíamos, entre la IA y los seres humanos. Y ahí Quique tiene un punto. ¿Es posible, John Smith, dentro de tu profesión, dentro de tu labor, una convivencia ética con la inteligencia artificial? ¿Dónde la encontrarías en tu día a día? Pues a lo mejor si yo soy dueña de mi voz en una plataforma y si me voy de vacaciones y quiero seguir trabajando, pues quieren mi voz, ahí está. Pero yo ser la dueña, yo ponerle un precio a eso. Claro, insisto, no nos podemos pelear con esto, ya llegó. Y estamos buscando también como artistas de la voz cómo podemos sumar esta herramienta a nuestro día a día. Yo todavía no quiero que se clone mi voz. Yo aún no he decidido si quiero o no, pero sé que ya muchos compañeros, por ejemplo en Estados Unidos, ya están trabajando con ese esquema y seguramente hacia allá iremos, donde si quieren grabar un comercial conmigo, pues sí, que entren, pero a mis canales, a los canales legales institucionales de Smith Company, para poder contratarme mientras estoy viajando de vacaciones, en un retiro, lo que sea, ¿no? Y que puedan trabajar conmigo, pero siendo yo la dueña, como nosotros, como los modelos, como cualquiera que contrate un servicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mira, seguramente, Enrique, hacia allá iremos, seguramente no en un tiempo muy lejano estaremos trabajando bajo ese esquema, pero bueno, yo en el día a día, yo sigo trabajando con mi voz, en mi estudio, invirtiéndole. De hecho, ahorita estoy en mi estudio, ¿no? Aquí tengo todas mis herramientas de trabajo y eso es lo que estoy ofreciendo y lo que muchos clientes todavía quieren. Sí, bueno, es que tocas ese tema, ¿no? Que al final es el tema, creo que primordial. Que sí, que nosotros seamos dueños legalmente de eso, ¿no? Que algo nos ampare y nos ponga ese tema, ¿no? Y ese es lo que, por ejemplo, yo también, que he estado haciendo varios episodios,
en mi pantalla de memoria y en realidad en todo lo que puedo hablar sobre la inteligencia artificial, trato también ser muy reflexivo porque ese es el tema, ¿no? O sea, que de dónde salen las cosas que alimentan a las distintas, inteligencias artificiales, ¿no? O sea, no salen por generación espontánea, ¿no? Y, pues, la propia OpenAI de ChatGPT, empezó así, o sea, lo que querían era hacer una cosa académica y empiezan a pedir recursos para hacer sus investigaciones, y después se convirtió en un negocio. Entonces, fue así como de y entonces no nos explicaron bien o nos vieron la cara y de dónde nace eso, ¿no? También una vez me tocó con Getty Images, ¿no? Me acuerdo mucho, hablar haber hablado con ellos, ¿no? Que de repente encontraron estas imágenes replicadas con inteligencia artificial que también replicaban el sello de Getty Images, y entonces ellos mismos dijeron: "Oye, pues esas son fotos que tomaste de nosotros, obviamente no las pagaste porque tienen el sello". Y Getty Images hizo algo que a mí me pareció muy interesante hace 1 o 2 años, ya el tiempo va pasando muy rápido, que fue decirles a sus propios, clientes, a los fotógrafos: "Vamos a alimentar nuestra propia inteligencia artificial con sus fotos, pero obviamente les vamos a pagar por eso", ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, Es que ese es el gran tema, Enrique. y desde Nadie antes, está ¿no? pagando. Ajá, perdón, hasta la piratería y todo ese siempre ha sido el tema, o sea, son los derechos, no está protegido eso. Claro, nadie está pagando por las obras. O sea, como ya todo es del dominio público, entonces yo puedo tomar esta imagen, esta ilustración, esta voz, esta fotografía sin pagar derechos. Y eso es lo que ha hecho la inteligencia artificial, alimentarse de lo que todos le estamos dando todos los días. Esa es la inteligencia artificial generativa. No es, como bien dices, Enrique, generación espontánea y así surgió y se alimentó y tiene toda la información. Es lo que día a día le vamos alimentando. Entonces, claro, pues aquí es la gran discusión es, ¿quién es el dueño de las obras? ¿Quién Claro. es el dueño de la voz, de la imagen, de lo que está en la red? ¿Es del dominio público? ¿Todo es del dominio público o no? Sí, es un tema que cuestiona muchos aspectos, ¿no? Desde las condiciones, o sea, obviamente la parte técnica y las condiciones que harían justo esta situación, o sea, darían justicia a esta situación y por supuesto, pues es lo que mencionas, ¿no? Ujú. El valor real, económicamente hablando, humanamente hablando también, pero bueno, y todo lo que se pierde también cuando utilizas, inteligencia artificial en algo que se haría por humanos. Por ejemplo, pienso en una pintura, pues es como como muy evidente, ¿no? Es igual las imágenes. Me acuerdo que di una charla en algún momento y tuve que poner un ejemplo de la mercadotecnia usando IA y puse un ejemplo del comercial de Coca-Cola que tiene unos osos y una serie de personas, todo un comercial de Navidad. Y de verdad lo veía y lo veía y lo veía y decía, es que alguien se puede creer que esto es serio, esto es serio, esto es real, pero bueno, es toda una historia. Hay un punto que me parece todavía más, mm, pues digamos, más necesario y que tiene que ver con las audiencias, porque pues esta conversación nos involucra a nosotros como productores o como hacedores o creadores y a quienes escuchamos, miramos, etcétera, y consumimos. No me gusta hablar de consumimos porque nos vuelve muy capitalistas, pero ¿qué haces como audiencia? O sea, ¿qué puedes hacer como audiencia? Desde tu punto de vista, mm, qué se tendría que hacer? Pues yo creo que al final la audiencia es quien va a reclamar, quien va a aceptar, quien va a consumir, ay, perdón, pero no va a consumir, pero al final creo que va a ser la misma audiencia quien va a determinar qué sí y qué no. Por eso es que yo digo, caray, qué preocupante que las nuevas generaciones ya se están acostumbrando a estas voces artificiales porque no hay un parangón, porque no van a poder entender que había otra calidad de voces, otro tipo de voces, otra textura. No hay. No, o Claro. sea, tú no puedes reclamar lo que nunca has tenido, si no lo conoces. No puedes pedir lo que nunca has tenido a la mano. Entonces,
Pues más bien el reclamo y la postura va a ser de otras generaciones, quienes querrán o no consumir esos productos, ese entretenimiento o lo que sea. Al final del día, pues ahí está a la mano y yo creo que es una decisión también muy personal saber qué quieres consumir o no. Claro. Sí, ya, no sé, aquí la pregunta es, ¿ya estamos escuchando voces que no, sin saberlo, que no son humanas? Ya hay algunas campañas, por ejemplo, que están usando voces con inteligencia artificial, por ejemplo, no solamente en campañas publicitarias se refieren al video, también en voces. Ah, Ahora aquí lo que estamos celebrando es que el doblaje en México va a tener que ser hecho por por humanos. personas. Sí, claro, claro, claro. O sea, ese Bueno, es un ese gran es paso y un gran avance para la protección de nuestro gremio y para la protección de la audiencia también. en ese punto, ya antes de ir al cierre, quería preguntarte, ¿cómo fue que, o sea, qué tuvieron que cruzar, qué caminos se tuvieron que caminar para llegar a este punto? Muchas mesas de trabajo, mucho, mucho, y explicar, porque además nosotros no estábamos como regulados, o sea, tú dices locutor e inmediatamente la gente piensa: "Ah, claro, ¿en qué estación de radio estás? Oye, ¿y tendrás boletos para el concierto?". No, hay una rama de la locución que es la locución comercial, que es la locución que escuchamos en radio, televisión, en cine, en plataformas promocionando un servicio, un producto, un bien. Los que grabamos comerciales. Los actores de doblaje también, que es una especialidad de la actuación. Entonces, claro, es como, pues, ¿dónde los metemos? Porque no son ni locutores de radio, pero tampoco son actores, porque, pues, no todos los actores están a cuadro. Entonces, ¿qué hacen? Como, a ver, ¿nos pueden explicar más o menos de qué va su trabajo? Y bueno, afortunadamente, en nuestra representación estuvieron 3 espléndidas compañeras junto con otros gremios ahí empujando, pues para hablar y para reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre el impacto, sobre cómo se hace, sobre quiénes son los involucrados, en fin, explicar de manera muy detallada qué es lo que hacemos y así poder regular, legislar, proteger nuestro trabajo. Pero fueron muchas mesas de negociación, muchas mesas de pláticas con abogados, con sindicatos, con instituciones, con el gobierno, para poder entender, a raíz de esta manifestación que se hizo en julio, como les comentaba, por eh, esta campaña que sacó el INE, es que hicimos tanto ruido que a la mañana siguiente, fue un domingo, la presidenta lo nombró en la mañanera. Y así es que voltearon a vernos, ¿no? Para decir: "Ay, claro, los actores de doblaje". Porque además muchos se levantan el cuello diciendo: "Claro, es que el doblaje mexicano es el mejor en el mundo". Pues sí, pero entonces protéjanlo. Claro. O Ahí sea, si también es es labor de la audiencia, por cierto. claro, ¿no? Y si es un patrimonio, y si verdaderamente el doblaje mexicano es un paradigma a seguir, por otros países, donde ven al doblaje mexicano con esta tradición, con esta escuela, este pilar que ha sido para otras audiencias y para cuántas generaciones en América Latina que crecieron escuchando a nuestros actores de doblaje en México, bueno, pues entonces hay que defenderlo, hay que cuidarlo. Y a mí me dio tanto gusto ahora ver en una expo de locución y de doblaje, ver a tanta gente joven que le tiene fe todavía a esto, que digo: "Ay, no todo está perdido, por favor, sí, claro, consumamos, ¿no? Ustedes sean los defensores de no solo del trabajo, porque ustedes quieren trabajar en ello, sino también la responsabilidad como audiencia, y reclamar y decir: "No, no queremos estas voces, no queremos este doblaje, no". Así que Fu bueno, pues ya como veremos lo que dicen vamos a
acomodando, pero pues sí, estamos contentos, estamos celebrando triunfos, logros, pasos para nuestro gremio, para el público en general, insisto nuevamente, no solamente es para la protección de unos cuantos a quienes nos dedicamos a esto, sino esto protege también a toda la ciudadanía en cuidar su imagen, su voz, como sus huellas digitales, como su iris, es como si fuera un biométrico. Eso es, nuestra voz es única. Nadie va a hablar como Enrique, nadie va a hablar como Verónica, aunque te confundan con tu hermana. No, es la voz de Verónica, es mi voz y solo yo tengo derecho a saber dónde quiero que esté y bajo qué condiciones, bajo qué términos y bajo qué costo. Claro, qué bueno, que sí me confunden, por cierto, pero como dicen los jóvenes, hay que funar los doblajes mal hechos. Así, Por favor, por literales. favor. Por favor, porque a veces cuando lo hacemos nosotros es, ay, qué ardidos. No, al final, pues yo también soy audiencia, yo también consumo esos productos. Sí. No solo trabajo de esto, no solo vivo de mi voz, también soy una consumidora, también soy una espectadora y también puedo ser muy crítica para bien y para mal cuando un trabajo está bien hecho. Y yo he escuchado voces sintéticas espectaculares, pero también he escuchado unas aberraciones que digo, "Ah, mi Dios", y la gente no dice nada. Sí, y es que tocaste un tema que es uno de los muchos que me llevo de esta charla, Smith, que te agradecemos mucho que nos hayas regalado, que es precisamente, o sea, podría verse o leerse que esa protección del doblaje es más bien como una resistencia, ¿no? Al futuro, ¿no? Pero esa parte que dices que es como artesanal, ¿no? O sea, protección a ese doblaje que ya tiene una tradición y una marca, ¿no? Que se ha hecho por años, ¿no? Por décadas. Me parece justamente como proteger, como cuando se protege una artesanía, ¿no? Como cuando se protege, y creo que esa es una de las grandes claves. Y bueno, seguramente a ti también se te han acercado para decirte, oye, háblame como Pepper Potts o como Penélope García, ¿no? Que también es de esas cosas bonitas, ¿no? Pues en las convenciones, de repente ir, ¿no? Acaba de ser la mole, vienen más convenciones de cosas y pues vas a ver a los actores de doblaje y lo que quieres es hablar con los personajes, ¿no? Porque pues finalmente los personajes viven en ustedes, ¿no? Entonces, Claro. pues eso es lo bonito de ello. Quiero remitirlos a 3 episodios de mi podcast, Berito, si me lo permites, Filosofía de la Inteligencia Artificial con Julia Muñoz, una filósofa a la que le aventé ahí preguntas filosóficas que aterrizó bastante bien, y que, por ejemplo, ahí yo siempre menciono, al momento, la inteligencia artificial solamente es un proceso complejo de información. O sea, no es una inteligencia. Entonces, bueno, ahí nada más para que lo reflexionemos. Al momento no. Ya cuando me empiece a hablar la licuadora y me pida permiso o me empiece a filosofar sobre Kant, pues ya esa será otra cosa, ¿no? Y luego también para que tengan el antecedente, Una sola voz, el episodio 86 de Pantalla y Memoria, y a Dignidad Creativa y Lucha Colectiva, y justamente hablé con ustedes para platicar sobre el arranque de este proceso, para que tengan un poquito más de contexto. Y finalmente Gisela Casillas Ugarte, Milhouse Scully, La Voz que los une. Justamente con Gisela hablaba de que pues los X-Files es una serie que vi en inglés, pero también vi en español. Entonces, pues también escuché a Gisela como Scully acompañando a Mulder, y pues esas son de esas cosas que uno se lleva siempre. Pues, querida Berito, pues agradecerle a Smith que de verdad nos dio esta charla, que por cierto estuviste tomando mate. Cuéntanos, ¿te gusta el mate? Estamos aquí al calor del café, pero siempre tenemos bebidas diferentes. Estamos grabando en la noche, ya se me ocurre otro tipo de bebida, la verdad. Exacto. Sí, pues estoy casada con un argentino y pues tomo mate desde hace muchos años, desde antes que estuviera con él y pues sí, me acompaña para todos lados, ando con mi mate, lo cebo, lo preparo, me gusta mucho, me da pilas y pues sí, son de mis bebidas favoritas, ¿qué les digo? Y nada, pues yo les quiero agradecer muchísimo a ambos, muchísimo a Enrique, que
desde el principio te has involucrado, nos has acompañado. Para nosotros como gremio es muy importante visibilizar estos temas, ponerlos sobre la mesa, reflexionar, porque creo que para todos es novedoso también. Insisto, no queremos satanizar, no queremos pelear, queremos entender y queremos encontrar un equilibrio donde todos salgamos beneficiados. Y ese equilibrio no lo vamos a encontrar si no lo discutimos, si no hablamos con la audiencia, si no hablamos con legisladores, si no hablamos con filósofos, si no hablamos con actores, con los hacedores, con toda la gente involucrada, pues para encontrar ese equilibrio, poder defender nuestros derechos de un lado y del otro como audiencia y como creador, y bueno, pues que cada uno tome la responsabilidad que le compete desde su propia perspectiva para saber qué quiere. Y yo les agradezco infinitamente que pongamos estos temas sobre la mesa, que podamos conversarlos. Por supuesto que voy a escuchar tu podcast, Enrique, porque para mí es muy importante entender también esto. Soy una apasionada de mi trabajo, si bien es cierto, he tenido la posibilidad dentro de la comunicación de dedicarme a otras cosas, pero yo tengo 30 años dedicándome al trabajo con mi voz. Y sí he recibido experiencias hermosas. Ahorita tú hablabas de convenciones y ya para no alargarme mucho, hace poco una chica, lo dejé allá afuera, está allá afuera de mi estudio, una chica me escribe por Instagram y me dice, Smith, ¿me puedes dar tu dirección? Y yo, no, Ajá. y yo que ya soy una paranoica, digo, no, pero dime en qué te puedo ayudar. Y ella forma parte de un club de Power Rangers. Y me dice, es que te voy a mandar un regalo. Le dije, no te preocupes, yo voy por él. No, 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 es que yo vivo en Tabasco. Bueno, pues mira, si quieres te doy después una dirección o un buzón postal o algo. Pasó. Y de pronto me vuelve a escribir y son estas cosas que dices, wow, yo por eso quiero seguir teniendo esta experiencia de vida, de trabajo, de profesión. Resulta que un compañero de ella fue a una convención de Power Rangers en Nueva Zelanda y encontró ahí en esta exposición justamente el stand donde estaba mi actriz de Power Rangers. Y le dijo, oye, esta foto es para la actriz que te dobla para América Latina. Entonces, la tengo allá afuera, otro día con más calma se las muestro, me la Guau. mandó, ya por supuesto que le di mi dirección, y me pareció un detalle tan hermoso porque esta chica me compartió que a ella le tocó mi generación y que le gustaba mucho mi personaje, el perfil que tenía, y me dice, es que tú te acuerdas en el capítulo tal, cuando van en la combi tal, y yo, es que tú dijiste, y yo me acuerdo muy bien cómo lo dijiste. Y son de esas cosas que se te quedan en el corazón, ¿no? Que dices, gracias, qué lindo y qué bonito que la gente pueda tener eso. Y a mí me acaba de pasar hace poquito. Resulta que el actor que ahora va a doblar a un personaje en Criminal Minds fue uno de los actores que me acompañaron en mi infancia, Arturo Mercado. Y Guau. ahora él va a ser a un personaje en Criminal Minds y su hijo, Arturo Mercado Jr., quien me estaba dirigiendo, me cuenta y cuando me lo dice le digo, wow, yo empecé mi carrera como locutora teniendo un programa de cine en radio. Y nuestros programas más exitosos eran cuando invitábamos actores de doblaje. Y don Arturo Mercado, papá, siempre iba cada vez que lo invitábamos. Y para mí era una alegría, porque además yo que tengo un nombre tan complicado, de pronto impronunciable, siempre se acordó de mi nombre. Siempre me dijo Smith. Y cuando vio que yo me empecé a dedicar a esto también, siempre me trató con muchísimo respeto. Y ahora, estar en una serie con él, ahora sí que como groupie, se me hizo un nudo en la garganta y yo, ¡ay, no puedo! Digo, espérame tantito que me da tanta emoción escuchar a tu papá, estar en una serie con él. ¡Wow! Me siento profundamente honrada. Fueron como 2 minutos que no podía hablar, o sea, tenía el nudo en la garganta de, ¡wow! Trabajar con con alguien a quien admiré tanto desde pequeña, qué privilegiada soy. Entonces, bueno, también estoy del otro lado como audiencia, ¿no? Como conocedora, como público, y celebro y festejo que esto que se está logrando, pues nos beneficie a todos y que también como México, puntero, ejemplo, escuela del doblaje,
puedan estas iniciativas ser replicadas en otros países, que puedan en otros mercados de América Latina, por lo menos, pues replicar este ejemplo que estamos teniendo aquí, estos pasos, porque entre más protegidos estemos todos, pues más nos ayudamos como mercado hispanohablante. Así es, Jot Smith. Gracias por la entrevista y por contarnos estas historias que desde luego pues le dan un sabor y digamos que son las mieles, ¿no? Del trabajo que tú tienes, que es maravilloso. Y felicitaciones por él. Y sobre todo que esto que vamos a publicar en unos días, pues sirva muchísimo para que la gente pueda comprender y dimensionar lo que es el trabajo con la voz. Muchas gracias, te agradecemos Enrique y yo muchísimo. Y a quienes nos ven en YouTube, si gustan y si les gustó, y pues dejen ahí su like. Y si no, pues déjenos su comentario. Y si sí, qué bueno. Un abrazo a quienes nos ven fuera de México y dentro de este país. Gracias, Jot Smith. Gracias, Quique. Y hasta pronto. Esto fue Charlas al calor del café, con Verónica Orihuela y Enrique Figueroa. Charlas al calor del café.